Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día, miércoles 16 de mayo de 2018, está basado en Hechos capítulo 22. Este capítulo continúa inmediatamente con la narración del capítulo 21. Pablo ha sido rescatado de ser asesinado por una turba enloquecida. Fue un comandante romano, el agente utilizado por Dios para preservar la vida del apóstol. Al final del capítulo 21, vimos que Pablo aprovecha la oportunidad para presentar su apología ante las acusaciones presentadas contra él. En esta apología, en la que Pablo presenta su testimonio, podemos hallar unas lecciones importantes que serán de utilidad a la hora de presentar el mensaje del Evangelio a los demás. Lección número 1. Evangeliza en el idioma nativo de las personas. Como vimos al final del capítulo anterior, Pablo hablaba griego y fue el idioma que utilizó para hablar con el comandante romano y el que usaba al dirigirse a los gentiles. Pero aquí estaba en Jerusalén, ante una turba de judíos airados. El versículo 2 nos menciona: al oír que les hablaba en arameo, guardaron silencio. El idioma de los judíos en aquel entonces era el arameo. Claro que la Biblia estaba escrita en hebreo y ese era el idioma para los servicios religiosos, pero el idioma común del pueblo era arameo y Pablo lo hablaba. Vivir en una ciudad con 3 idiomas oficiales no es fácil, sobre todo porque ninguno de esos 3 es mi idioma natal, nuestro hermoso español. Dios me dio el don del habla inglesa, y a pesar de nunca haber asistido a una escuela formal, lo aprendí. Puedo comunicarme con varias personas e incluso he predicado unas cuantas veces, pero nada se compara con el hablar con las personas en su propio idioma. Dios me ha usado para hablar con personas que no hablan inglés, pero estoy seguro que podría llegar a sus corazones si les hablase en árabe o en francés. Y es mi deseo aprender ambos idiomas. Hablar el mismo idioma no solo es la misma lengua, sino también asegurarse que quienes te escuchan pueden entender lo que dices. No es lo mismo hablar a universitarios que a un pequeño grupo de niños en edad preescolar. Lección número 2. No hay nada como tu testimonio personal. En los versículos del 1 al 16, Pablo presenta su testimonio personal, y es que no hay nada que tenga más poder que tu propia experiencia con Dios. Todos debemos tener un encuentro personal con Jesús. Este es diferente para cada uno. Y no hay unos mejores que otros. Quizá a ti no se apareció Jesús como a Pablo, o como recientemente me encontré con una dama a la que Jesús se le manifestó en formas extrañas, como el rostro de Jesús en la espuma de su café, y después en visiones que la llevaron a leer la Biblia y aceptar a Jesús. Pero cada uno tiene una experiencia personal. Algunos nacimos dentro de la iglesia, pero hay un momento en la vida de cada cristiano, sin necesidad de ir al mundo y probar de él, en el que tenemos un encuentro con Jesús. Quizá Dios te sacó de un vicio, quizá transformó tu carácter y salvó tu matrimonio, o simplemente llenó tu ser de una paz y ha provisto todo lo que necesitas. No hay nada más poderoso como tu experiencia personal. Si sientes que no tienes nada como eso, te invito a que comiences a tener una relación personal con Jesús. Te aseguro que tendrás más de un testimonio que compartir y verás cómo Jesús transforma tu vida. Lección número 3. Identifícate con tus oyentes. En el relato de Pablo, él se identifica muy bien con sus oyentes. Yo soy judío, es la declaración con la que empieza su defensa. Al igual que sus oyentes, él era un judío. Al igual que ellos, él era un celoso guardador de la ley y le molestaban los cristianos. Él había sido un perseguidor, era un fariseo educado a los pies de uno de los grandes maestros de la ley judía. Pablo creía tener la verdad, pero aunque conocía muy bien de la Biblia, aún le faltaba comprenderlas mejor. Le faltaba Jesús. Aún hay personas hoy en día que creen tener la verdad, que saben mucho de la Biblia, pero que les hace falta tener una mejor comprensión de la Biblia. Ellos necesitan personas como Ananías, que vayan a ellos y les muestren lo que deben hacer. No juzgues a quienes quieren saberlo todo, pero están errados. Identifícate con ellos y cuéntales tu historia. Hazles ver que Jesús quiere tener un encuentro con ellos y hacerles entender las Escrituras. Quizá tú eres una de esas personas. Hoy te invito a buscar a Jesús a través de su palabra y dejar que el Espíritu Santo te explique las Escrituras. Pero al igual que Pablo,
Ora para que Dios envíe a alguien que te enseñe su palabra y lo que debes hacer. Lección número 4. Retírate cuando debes y haz uso de todo recurso que tengas a la mano. Pablo termina esta parte de su apología, cuya segunda parte veremos en el capítulo 23, contando cómo tuvo que retirarse de Jerusalén la primera vez porque los judíos no aceptaban su testimonio. Es bueno estar dispuesto a morir por el Señor, pero muertos ya no podemos hacer nada más por el avance de su evangelio. Pablo tuvo que irse de Jerusalén, pero Jesús tenía un plan mucho mejor para él: predicar a los gentiles. Es posible que en tu caminar con Jesús debas salir de tu hogar y de tu ciudad con tal de servir a Dios porque tu familia o comunidad no te recibe. Dios cuidará de ti. He escuchado de muchos que deben dejar sus países con tal de poder servir a Dios porque corren peligro de muerte. También he escuchado de quienes se han quedado y Dios les ha usado también. Lo importante es ser prudente y saber cuándo irse o quedarse. También hay que aprender a usar los recursos que tenemos a mano, como lo hizo Pablo al hacer uso de su ciudadanía romana, lo cual le otorgó privilegios que, como veremos en capítulos posteriores, le ayudaron a seguir predicando un poco más el Evangelio de Cristo. Recuerda estas lecciones al compartir a Jesús. Habla en el mismo idioma que tus oyentes. Usa tu testimonio personal, pues no hay nada más poderoso que eso. Identifícate con tus oyentes y sé prudente, pero ante todo, recuerda que primero debes tener una experiencia personal con Jesús. Él te transformará y te dará todo lo necesario para vivir por Él: valor, sabiduría y elocuencia. Que tu deseo y el mío sea compartir la maravillosa historia de cómo Jesús nos rescató y cómo desea que vivamos con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Agradecemos al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por compartir esta meditación y quien es el coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.